Y creo que esa cosa es lo peor que te pueden poner como niño. Creo que esa es la razón de la drogadicción, creo que esa es la razón. O sea, si a vos no te ponen algún tabú, no lo vas a querer hacer, ¿me entiendes? Es que para empezar, ¿qué es bueno y qué es malo? O sea, está completamente ligado a Sí, al a tus contexto. paradigmas mentales. Por cierto, hoy tenemos público, ven, aquí está Laura y aquí está Mariana. Saludos, dice. Buenas noches, muchas bienvenidos a otro episodio de Alineados, un podcast donde sabemos que el humano es complicado y por eso queremos entender su conciencia, su mente y su comportamiento. El episodio de hoy tenemos a un invitado muy importante, en realidad todos son importantes, pero este un poco más porque ha sido parte de mi vida y parte de mi infancia. Es un homie que desde pequeño yo estoy seguro que empezó a explorar su mente mucho antes que los demás, entonces le vamos a dar la bienvenida a Rafael Pimentel, yeah. ¿Qué dice Maggi? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos qué tal? Tranquilo, men, aquí grabando y feliz de poder platicar un cacho con vos. ¿Dónde andas ahorita vos? ¿No andas aquí en Guate, va? No, ahorita estoy en España todavía. ¿Y tiene planes de regresar o allá se va a quedar? No tengo planes de regresarme, pero estoy viendo si me voy a Colombia el otro año. Uf, Quiero estar por el Amazonas. sí. Es bueno que el humano regrese a la naturaleza, mucha, y eso tiene un poquito que ver con lo que vamos a hablar hoy. Hoy, de hecho, vamos a hablar sobre la percepción de la realidad, entre otros temas, ¿va? Porque Pimen tiene bastantes anécdotas buenísimas en cuanto a la conciencia y la exploración de la mente. Entonces, para adentrarnos a este tema, pues yo estoy tomando un cachito de vino, si ustedes se quieren servir alguito, me pueden acompañar. ¿Vos andas tomando algo, bro? Salud, Maggi. Un vinito como bro. Va, provecho, va. Entonces, lo que queremos tocar en la percepción de la realidad es de que todos compartimos un mismo plano, pero al final hay muchos factores que hacen que cada uno lo perciba de acuerdo a lo que conoce, a lo que siente y a lo que entiende. Entonces, contanos, bro, ¿qué pensás de cómo se percibe la realidad? ¿Y cuál es la diferencia entre percepción y realidad? Mira, yo creo que siempre, desde el principio de la historia, siempre hemos querido saber cómo dónde reside el genio, dónde hay tal locura del ser humano, o qué nos hace diferentes a los animales, ¿me entiendes? Desde el principio de la historia no se sabía si éramos solo un receptor de espíritus de arriba o si éramos solo un ser autómata que responde a estímulos externos, ¿me entiendes? Entonces, para mí la realidad solo es eso, para mí la realidad es la percepción de tus cinco sentidos, la forma en la que tus cinco sentidos interpretan. No, sí, es perfecto, porque la verdad es que la percepción depende de un montón de factores, ¿va? Si entre eso entra los sentimientos, la atención que le pones a tu entorno, los sentidos, la memoria, incluso la biología, ¿va? En el sentido de la bioquímica cerebral, porque el cerebro funciona a base de químicas y sustancias. Entonces, Bajo sí, electricidad, todo es electricidad. incluso, sí, es electricidad en cuestión de estímulos, ¿va? Impulsos. Pero el sentido de esto es de que cada quien tiene su percepción de la realidad, aunque sea la misma que se comparte, pero cada ojo tiene la capacidad de recibirla de diferente forma. Vamos. La vida te hace una imagen mental de tu realidad, depende de la relación con lo que vivís, ¿me entiendes? Depende con tu contexto. Por ejemplo, en la historia, desde la Primera Guerra Mundial cambió toda la realidad del ser humano, ¿me entendés? Ya la gente que estuvo en la guerra y tuvo a un pase de carne vivo cargándolo, tuvo así a alguien que le está atorronando la cabeza mientras estaba caminando y solo sentía placer cuando dejaba de hablar, ¿me entendés? Que sabía que no tenía que estarlo cuidando. Como que han sido bastantes sucesos en la historia que han cambiado como la interpretación de la realidad. Y creo que es importante también para la realidad hacer un análisis como un estudio de la historia, ¿me entiendes? Para saber de dónde viene cada cosa, saber por qué ha llegado hacia ese paradigma mental, esa realidad. Sí, fijo, es que de eso se trata, cabal, de que la percepción está directamente ligada a lo que tu mente ha recibido, o sea, a lo largo de tu vida, sea información, sea experiencia, sea sentimientos, y es que en realidad eso es lo abogado, porque en el sentido de que no va a ser capaz que Pimen reciba la misma realidad que yo, si él ha leído diferentes libros que yo o si ha experimentado diferentes cosas, solo es imposible que podamos compartir la misma opinión de una misma cosa que amos, ¿va? Sí, incluso no podemos tomar como verdadero lo que estamos hablando acá, ¿me entendés? Porque todo lo que sabemos hasta ahorita es cierto hasta ahorita, ¿me entendés? Si no es Todo una va verdad cambiando, por absoluta, ¿va? ejemplo, no, por ejemplo, en Egipto cuando alguien nacía y se moría, guardaban la placenta para que pudiera volver a nacer, ¿me entendés? La placenta
representaba que era su reencarnación y el cerebro lo tiraban. Después vino Hipócrates y Sócrates, que intentaron definir como la mente y el espíritu, si era lo mismo, o era diferente. Descartes, perdón. Luego vino el cristianismo fue el que ayudó a Descartes, porque Descartes había hecho un estudio acerca de la glándula pineal. El cristianismo se aprovechó para decir que ahí, de ahí venía el alma, ¿me entendés? Y todo ha sido así, luego vino el Renacimiento con Da Vinci, y Da Vinci evolucionó todavía más, ya le dio más importancia al cerebro, ya pensó, o sea, como Descartes pensaba que el cerebro, como que el cerebro solo manejaba tu comportamiento animal, ¿me entendés? Pero que todo tu Como el razonamiento venía a instinto. partir de, ajá, como, o sea, pensaba que la mente solo era como la forma de comportarte animalmente, ¿me entiendes? Sin el intelecto humano, sin el razonamiento. Todo eso salió después. Y luego viene la ilustración, que la ilustración ya es la puerta física del cerebro y empiezan los estudios. Eran bastantes estudios, por ejemplo, un príncipe, creo que era, se llamaba Federico, hizo un estudio, yo creo, donde metió a un hombre en una cueva con un pequeño hoyo, ¿me entendés? Para comprobar, para ver si cuando se moría salía el alma por el hoyo. Otra prueba que hizo fue como habían dos niños y solo con las nodrizas les prohibieron que les hablara, ¿me entendés? Tenían prohibido que los niños escucharan alguna palabra y todo, porque según él, los niños al no tener ningún idioma iban a aprender el idioma de los dioses, ¿me entiendes? El idioma verdadero de Adán y Eva, pero se dio cuenta de que solo no aprendían, así infinidad de estudios que han habido acerca, en la Edad Media, más que todo, acerca de todo esto. Sí. Y hablando de eso, es interesante qué es lo que sucede con el espíritu o el alma después de haberse muerto, así como el experimento que estabas hablando, bro. Y es que eso está definido bastante por doctrinas, por ejemplo, la religión, ¿no? ¿Qué piensas de la religión? ¿Cuál crees que es el motivo y la existencia de tanta variedad en cuestión de las religiones? La religión, bro, mira, apunto unos temas que te quería hablar acerca de la religión. Yeah, con apuntes y todo. Este podcast es formal, mucha. Ya el segundo intento tenía que ser. Tuvimos un primer Mira, intento, mucha, pero la verdad es que los dos tomamos mucho vino y solo no pudimos. Esta es nuestra segunda toma. mira la religión para mí de las primeras enseñanzas que te dejan la masonería, no sé si has escuchado de los masones, Sí o sí, pero esta definilo para la logia gente que no lo ha masónica. escuchado. Pues una logia masónica que vela por la sociedad y vela por los problemas del mundo, ¿me entiendes? Y se discuten como que esos temas sin tomar en cuenta la religión, al menos en mi logia. Y la primera enseñanza que te dan en los masones es de que en toda religión hay verdad. Entonces la religión para mí no está bien visto como en el símbolo. El cristianismo para mí fue el gran cáncer de la humanidad, o sea, nos dejó una oscuridad de 800 años donde desenterraban fósiles de dinosaurios y la gente decía de que eran pruebas de Dios para probar nuestra fe, ¿me entendés? Porque ellos decían Y que no es la, que que haya la Tierra solo terminado, sigue, tenía, vamos. ajá, decía que la Tierra tenía 4004 años de antigüedad, eso dice el Antiguo Testamento, pero más que eso como la época de la reina Victoria, ¿me entendés? De que se tomaba el cristianismo como tal. Para mí el cristianismo está bien visto en términos de simbología, ¿me entendés? De arquetipos, porque creo que todas las religiones tienen su propia simbología. Por ejemplo, en la mitología egipcia está Horus, está Set, que Set mata a Osiris, que es el papá de Horus, y Horus venga a su papá. Y esta misma simbología se ve en la Biblia, con Caín y Abel, cuando mata a su hermana, así sucesivamente, ¿me Es entendés? como Luego pasa repetitivo, pero en diferente la fundación, contexto. la fundación de Roma, de Rómulo y Rémulo, después ellos se matan por saber de quién era cada parte de Roma, ¿me entiendes? Y cada cosa es como cada cosa tiene su simbología, más no es un hecho en sí, ¿me entiendes? Sí, Como que el total. cristianismo también, el becerro de oro, y mil cosas más que te podría hablar acerca de simbología, Pero de que es solo están que representadas. está completamente amarrado con lo de la percepción, porque, digamos, considero que entre las religiones es una variable de sucesos, por así decirlo, en un ejemplo. Digamos que este pachón es así como un acto, una acción histórica. No va a ser lo mismo lo que uno puede presenciar estando del lado derecho que viéndolo desde el lado izquierdo. ¿Vamos? Entonces, eso se traduce en la variedad de religiones, ¿no?
Exacto. Sí, mira, las religiones vienen de cinco grandes cosas, bro. Te voy a decir, son el Lao A Tse, ver, el Kanun budista, el Bhagavad Gita, los Upanishads y el taoísmo, bro. De ahí nace todas las religiones, ¿me entendés? Entonces, el taoísmo es el que tiene como símbolo principal el yin y el yang. sí, el yin y yang es parte del taoísmo. También no he escuchado el arte de la guerra de Lao Tse. No, comentame un cacho de eso. El arte de la guerra, él tiene como que toda la estrategia, es una dinastía guerrera en China, él empezó a hacer como que toda la estrategia de una guerra, ¿me entiendes? Todo lo que se necesita para poder ganar una guerra. Y eso. Bueno, pues fue un dato curioso, mucha. Sí, Pero, ¿sabes cómo veo también la religión? A veces parece ser que más que nada es un sistema de motivación, va, bro. En el sentido de que el humano, pues quiera que no, si no está en contacto con tanto el interior como el exterior, necesita algo en qué creer como para mantener el camino, mantenerse en un lado o tener dirección en algún sentido. ¿Vos? sí, obviamente, el ser humano necesita de dogma y siempre lo ha necesitado. La psiquiatría incluso no ha podido llenar el espacio que deja, como que la psiquiatría ha intentado ayudar en el pensamiento del ser humano, pero nunca ha podido llenar el dogma que necesita el ser humano, ese fanatismo, ¿me entiendes? Que se ve desde cuando Moisés sube a traer los mandamientos a la montaña, ¿me entendés? De que están liberando al pueblo del pueblo de Israel de Egipto. Y cuando se va Moisés, todo el pueblo se queda como que en decepción, ¿me entendés? Como ya perdimos, otra vez vamos a quedarnos acá. Entonces, él queda acompañando a Moisés para que no se fuera todo el pueblo, saca un becerro de oro y el pueblo empieza a adorar al becerro de oro, ¿me entiendes? Como que siempre necesitas. Dale una Hay una razón de frase que me creer, gusta, decís hay vos. una frase que me gusta bastante, que es darle a una necesidad a un ser humano y va a buscar a quien adorar, ¿me entiendes? Total. ¿Vos has escuchado sobre como el arte de la manifestación amarrado a la No, meditación? Va. de la manifestación, explícame un poco. Manifestación de ideas e Mm. intenciones. Va. A mí me parece bien curioso porque en varias religiones o doctrinas se repite el acto de los milagros, vamos. Entonces, un milagro consiste en realizar prácticamente una acción inesperada después de haberle puesto tu oración, tu intención y todo. Sin embargo, esto me remonta al tema de la percepción porque la manifestación, según, según el arte de la manifestación, la ciencia de manifestación, se trata de que tenés que unir tus fuerzas, tus energías, tus acciones y tus pensamientos en una idea para poder hacerla real, vamos. Digamos de que yo paso todo el día pensando en que quiero que mi mamá se sane, vamos, o algo por el estilo, porque está enferma. Va, entonces la idea es de que si vos lo pensás lo suficientemente fuerte, Un poco como el arte, el coso de la atracción. exacto, ajá, la manifestación proviene de la ley de la atracción total. Entonces la idea es pensarlo tan fuerte que lo puedas hacer realidad. Sin embargo, los milagros son atribuidos a los dioses, vamos, como que fueran actos de benevolencia o incluso en cierto punto aleatorios. Pero si te pones a pensar cuál es la forma o la fórmula que sigue la gente para realizar milagros, ¿va? Hacen grupos de oración, ponen sus acciones tipo ayuno o ponen sus energías, sus pensamientos, su tiempo y su acción, lo alinean hacia crear una cosa, ¿va? Y cuando eso sucede, se le hace llamar milagro. Pero si te das cuenta, es exactamente el mismo concepto, pero trasladado en diferentes principios y atribuido a alguien diferente. Entonces, ahí cabal se explica como la percepción de las cosas. Al final todo te lleva al mismo punto, pero depende de en qué lugar hayas nacido o depende de tus experiencias, que es como cuál es la forma en que la puedes percibir, vamos. Sí, o sea, mira, yo creo que lo que me estás hablando también lo resumo con, no sé si has escuchado el hermetismo. Hermetismo, contanos un cacho del Ujú. hermetismo. Bueno, para el hermetismo el principio fundamental es de que el todo es la mente, ¿me entendés? Entonces, Sí, para el fijo. hermetismo no puede existir o sea, el todo no puede ser el universo material, ¿me entendés? Porque sería un todo irreal, porque el universo material está en constante cambio. Entonces, que lo Sí, único fijo. que no puede cambiar, ¿me entendés? Es la mente, porque imagínate, ya se descubrió de que la materia en sí son átomos así comprimidos y ese tipo de cosas. Cuando a vos te queda algo en el pie, no te está cayendo una cosa, te está cayendo una cosa de átomos, ¿me entendés? Sin embargo, eso no hace que sea
menos doloroso ni hace que no sea cierto, porque vos también estás hecho de átomos, ¿me entendés? Sí, fijo. Sin embargo, eso solo es una representación que vos le das al dolor. O sea, tu cerebro no sabe qué está pasando, ¿me entiendes? Entonces, lo que defiende el hermetismo es de que todo es la mente, no puede existir nada fuera de la mente, entonces, no, el todo es la mente, ¿me entiendes? Es que esa es la No puede clave haber nada porque, fuera que no conozcas. exacto, es que esa es la clave porque, digamos, tu mente es tu universo, es tu realidad. Y es la única forma en la que la puedes percibir, solo no va a ser igual a la del resto. Pues sí, o sea, si te vas en la historia, puedes ver a los... Había un pueblo que se llamaba Egipto, que fueron los primeros hebreos. Los hebreos, de ahí nace el catolicismo, porque los sacerdotes hebreos que están cerca de Mesopotamia fueron los que trajeron todo este conocimiento para empezar toda la época cristiana. Y para ellos no existía el cielo, ¿me entiendes? Ellos no creían en el cielo. Sin embargo, después de cierto tiempo de que empezaron a ver de que nunca se iban a poder liberar de Egipto y empezaron a como que a ver de que no podía ser tan injusta la vida, empezaron a tomar en cuenta el cielo, ¿me entendés? Empezó a tomar sentido porque si no había justicia en esta vida, debería haber justicia en otra, ¿me entiendes? Sí, fijo. Entonces, ahí, a lo que me refiero es que la percepción es una cuestión de necesidad, ¿me entiendes? O sea, siempre vas a ver las cosas a cómo se acoplen más a vos. Imagínate, yo he estado haciendo últimamente así como que ejercicios para poder ser consciente sobre mi cabeza y sobre mí. Y para romper mi paradigma, ¿me entendés? Porque quiero quitarme esa cosa de la cabeza, todo lo que me dijeron, todo, que me dijeron tal cosa es mala, tal cosa es buena, ¿me entendés? Y creo que esa cosa es lo peor que te pueden poner como niño. Creo que esa es la razón de la drogadicción, creo que esa es la razón. O sea, si a vos no te ponen algún tabú, no lo vas a querer hacer, ¿me entendés? Es que para empezar, qué es bueno y qué es malo, o sea, está completamente ligado a Sí, al a tus contexto. paradigmas mentales. Yo lo que estoy haciendo ahorita, bro, que es un ejercicio que si quieres hacer, trato de no tocarme la cara con la mano izquierda. Entonces mi cerebro siempre está consciente de ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Hago ese tipo de cosas o tengo este principio, ¿no has escuchado los 5 principios de concentración? Uno de los principios de Contámelos. concentración es como lograr, imagínate, miras algún objeto y cerrar los ojos y tienes que lograr mantener el objeto Uf. en tu vista, ¿me entiendes? Con los ojos cerrados. Y eso te ayuda a la hora que vos tenés sueños lúcidos o tenés alguna meditación o algo así, te ayuda bastante a la hora para proyecciones astrales y ese tipo de Es que la cosas. meditación También es contarte los el dedos. ejercicio del cerebro, mano. Sí, sí, sí. No sé si sabías de que contarte los dedos te ayuda, o sea, como cuando ya practicas sueños astrales constantemente, porque en tus sueños no puedes contar tus dedos. Entonces, como un reality Fijo, check, ¿me son facts, entiendes? decís. Sí, sí, Reality sí. check. Intenta. Entonces, Hoy, pues sí, tienes hoy que fijo, contar fijo tus hoy. dedos para saber cuándo estás despierto, ¿me entiendes? Hay veces que, como, no sé, hay veces que uno entra. O sea, para mí no existe no puede haber una mala interpretación. O sea, una realidad no puede ser juzgada, ¿me entiendes? Vos no puedes juzgar una realidad a un Sí. esquizofrénico, así como yo he tenido ocasiones de psicosis donde he escuchado cosas, escucho voces, este tipo de cosas donde no es que es una mala realidad, es simplemente como que todos tenemos Es que diferentes es yo, ¿me completamente entiendes? subjetiva, bro. No sé si te has dado cuenta como que todos tenemos diferentes personalidades, diferentes yo, y como que Sí. uno intenta ser una misma persona, ¿me entendés? Y a la hora que vos te intentas unificar eso es cuando te vuelves loco, porque no puedes aceptar de que tengas más que un alma, ¿me entendés? Somos bastantes yo, y es lo mismo con la esquizofrenia. Hablando de eso de bastantes yos, me interesa un montón el sentido de cómo afectan tus antepasados en tu comportamiento. Yo me recuerdo de que vos tuviste una experiencia con el ayahuasca, bro. Y yo he leído de que mucha gente, los relatos que hablan de su experiencia en base a la ayahuasca es que tienen mucho contacto con lo de sus antepasados. ¿Eso de Mm. casualidad te sucedió a vos? Sí, fíjate, Bueno, pero para tuve, empezar, explica un cachito qué es ayahuasca. ¿O? la ayahuasca es una combinación, es una preparación que viene desde años de las tribus del Amazonas, que es una combinación de chacruna gris con otra planta. La preparan y es un té. Un, un té es una planta maestra. Es como la abuela de todas las drogas, la Así abuela de dicen las que es la plantas abuelita de las maestras. drogas, mucha. La que más te enseña. Sí, no es la más fuerte, pero sí es la abuelita. Va, pero ¿y en qué consiste? Contame, porque yo me recuerdo que
existe un proceso para estar preparado para el consumo de esta sustancia. Porque me recuerdo de que según el procedimiento te tenés que limpiar en el sentido de que no puedes comer carne, incluso no puedes ver pornografía o algo por el estilo. Contanos cómo fue el proceso de limpia para poder ser apto a Mira, probar. sí, es diferente, como que cada chamán, depende con el chamán que lo hagas, te da diferente preparación. O Mi sea, es chamán me un método dio, guiado. sí, es un método guiado, te dan la preparación antes de hacerlo y todo. Entonces, mi preparación fue una semana y media sin carnes rojas, luego ya 3 días sin sexo ni nada de eso, y ya los últimos 3 días igual sin carne roja, sin azúcar, sin nada, ¿me entiendes? Que pueda interferir por lo mismo que la carne tiene neurotransmisores que te inhiben. Igual cuando te drogas con LSD o con cualquier droga, supuestamente la carne te baja un poco el efecto. Shout out al LSD, Y la es, verdad. es cuestión espiritual también para no gastar mucha energía, ¿me entiendes? La carne te gasta mucha energía, por eso te da mucho sueño cuando después de comer Por carne el roja proceso o caes pesado digestivo, cuando comes en la noche. Entonces, ajá, o sea, comerte una vaca no es lo mismo que comerte una ensalada, ¿me un entiendes? brócoli. Es que ese es el sentido. Siento que la preparación para la ayahuasca, su intención principal es como llevar al humano al estado más natural posible. Y considero de que el consumo de carne no es como que la forma en la que está hecha el humano para nutrirse, pues. No es como la forma principal. Se puede hablar así Pues sí, en biológicamente, la, incluso en la, en la antigüedad era prohibido el consumo de carne porque se creía que era para uso de los dioses, ¿me entiendes? Luego empezó el sacrificio y se empezó a comer un modo de sacrificio, ¿me entiendes? Incluso el catolicismo tuvo bastante problema con eso con la para poder carne. entrarlo, Vaya, como hay muchas porque religiones y culturas que prohíben el consumo de la carne de vaca, del cerdo. bueno, el catolicismo fue al revés, mira, como que desde el principio de la historia, ahora el sacrificio ritual siempre ha sido algo bien importante en el ser humano, ¿me entiendes? Está el sacrificio ritual, el sacrificio sacramental, luego vino el catolicismo y veían como algo muy malo es matar a alguien para un dios, ¿me entiendes? Entonces como que la gente empezó a no tomar en serio el catolicismo por lo mismo. Y lo que hizo el catolicismo para crear un tipo de sacrificio fue crear la mitificación del rito y mataron a Jesús, ¿me entiendes? Y de ahí nace el Sí. sacrificio. Los católicos fueron los primeros en lograr hacer eso y en la historia no fue bien visto, por lo mismo que la gente necesitaba un sacrificio. Entonces fue hasta el año 300 que Constantino quitó por completo el sacrificio ritual y humano en la historia, ¿me entiendes? Me gusta de que en la historia de alguna forma a todo le encontrás conexión. Pero va, ahorita vamos a seguir hablando de lo de la aventura de recibir ayahuasca en tu cuerpo, pero para seguir hablando de Ah, eso, vamos a servir un poquito de vino, sí, vamos. ¿Me pero quieres dale, pasar el dale. vino, Leo? Un break, mucha. Yeah, muchas gracias. Ya viene la comida, ¿no? Yeah. Van a comer. ¿Qué vamos a comer? McDonald's, vos. Puta, ya tengo que Así nutriendo ajustarme el para cuerpo y va a desayunar, hijo de hablar, puta. va a hablar de las ventajas de ser vegetariano y todo. Va, va, y por cierto, shout out a la Torre, men, porque ahorita hay una promo de 4 botellas por 80. Va. Los viernes, va. Pues Pase, acá, pase, pase. mira, ¿sabes No, cuánto pero cuesta acá el vino? ¿cuánto? Unos 50. Euros. Sí, como 15 quetzales. Está chilling. Sí, pues este vino está bueno. Les recomiendo el tinto más que el blanco, pero si lo meten a enfriarse, va. Pero entonces, ahorita sí, salud, mi bro. Va, retomemos lo del tema de ayahuasca, mira, y eso como es guiado, supongo que tenés que tener un chamán preparado y un buen contexto, tanto físico como en cuestión de energías, donde se hace este tipo de procedimientos. Mira, la primera preparación, lo que te digo, la dieta la haces vos solo. Aparte está la dieta chamánica, que es la que hacen los chamanes que se van a la selva y es un mes sin poder comer nada. Pero ya ahí estás en la selva, ya en estado meditativo un mes, ¿me entiendes? Pero uno que es mortal solo hace esa vez. Todavía. Luego el día de retiro, o sea, como que el día de la toma, te dan un té de tabaco para hacer la primera purga. El té de tabaco te hace vomitar y así, feo, feo. Sí, fijo. Pero te sientes hasta mareado, te quema bastante. Pero el sentido es sacar lo Luego, malo del organismo. sí, el sentido es como limpiarte, o sea, es una purga, ¿me entiendes? Tienes que dar lo más limpio posible a la ayahuasca.
Igual el tabaco siempre ha sido visto como una planta maestra espiritualmente para los chamanes. El tabaco siempre está presente en todos los rituales, por lo mismo que es lo que lleva a los espíritus. Entonces, siempre, imagínate cuando te tomas la taza, te están echando humo en la cabeza por lo que representa el tabaco. Entonces, si vos quisieras dejar de fumar, tenés problemas con tabaco, tienes que tomar una semana entera de tabaco y dejar de fumar por completo. Qué Pero la cosa es de difícil. que, bueno, tenés eso, luego ya te vas a dormir ahí súper súper cansado porque si te matas esa cosa vomitas feo, luego te despertás, ya estás en meditación todo el día y hasta la toma de ayahuasca. Va, y eso es lo que yo quiero saber, mira. Ese tipo de experiencia es muy difícil poner en palabras porque el lenguaje está limitado en comparación a lo que tu mente puede presenciar, pero estarías cómodo con compartir cuál fue la experiencia y cuál sentido le atribuiste tú a ese tipo de procedimiento. Pues mira, yo cuando fui a mi retiro de ayahuasca fue porque ya está abajo, o sea, ya he topado a fondo, ¿me entiendes? Uno de joven prueba bastantes cosas y a veces te pasas. ¿Cuántos años tenías, no? Entonces fue hace 2 años, pues, entonces empecé a entrar ya en un estado de psicosis, ya me costaba así bastantes cosas y fue como cuando topé fondo, cuando dije, bueno, necesito, mi mamá me quería hacer un exorcismo. Entonces le hablé a mi mamá, le dije, mira, y va, me fui, mi mamá me ayudó con un poco de dinero para el retiro y me pagué lo otro y supe que estaba listo, ¿me entendés? Solo lo necesitaba, ¿me entendés? Como que ya no sabía qué más hacer y fue como que mi opción siempre la había tenido ahí, fue como algo me dijo adentro mío que ya estaba listo. O Y sea, mira, en el retiro bueno, el chamán al principio me había dicho que no me iba a dar mucho ayahuasca porque yo había conocido y había expandido mi mente, ¿me entiendes? Digo que yo no necesitaba ver cosas y no necesitaba como que la función de la ayahuasca es como recordar que te trae bastantes recuerdos de tu niñez. Entonces, como a partir de saber vos quién fuiste y quién sos, puedes entender quién sos ahora, ¿me entiendes? Es bien importante y que a la y hora que vos estés con esa gran obra. está relacionado con el subconsciente de cierta forma, como sacar recuerdos que Y, o sea, incluso, creo que todos venimos al mundo con una gran obra, ¿me entiendes? Como que todos fijo. tenemos una cosa, entonces para mí la frase de mi vida es, haz tu voluntad, será toda la ley, pero para poder hacer tu voluntad y para poder conocer qué es lo que ves de hacer el mundo, tienes que conocer de dónde venís, ¿me entiendes? Es que la mente es la ley, men. Así hablando del origen, la mente es la ley y lo demás es una construcción social. Sí, exacto, bro. Sí, imagínate, no podemos ver ni el 1% del espectro electromagnético, ¿me entiendes? Como después hablamos un poco de ciencia, si querés, y Fijo. mezclamos un poco la física cuántica con lo que viene siendo la magia y todo esto. Entonces, la mente es todo lo que tenés, ¿me entiendes? Y es Sí. bien importante conocer por qué estás pensando como pensás. Entonces, yo como que en mi retiro de ayahuasca eso era lo que quería conectarme con mi yo de niño, ¿me entiendes? Porque fue una parte que se perdió bastante como en esta época oscura de mi vida. Muy traumado. Y en la primera toma de ayahuasca, ahora como que no sentí mucho. Pasé a la segunda toma. En la segunda toma se puso oscuro porque empecé a escuchar una voz, como que alguien estaba hablando en mi cabeza, pero no era yo, ¿me entiendes? Y empecé a tener visiones como que a mí siempre me ha gustado bastante el gore, me gusta bastante ver gente muerta, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Es una de mis debilidades. Gustos especiales, va mucha. Y Y en esta toma como que empecé a escuchar una voz que estaba hablando por mí, estaba pensando, pero no era yo el que estaba pensando, ¿me entiendes? Empecé a tener así bastantes visiones y empecé a escuchar como que un montón de voces hablando en mi cabeza y no podía tomar como que partida en eso, ¿me entiendes? Entonces ya estaba como que maltripeando un poco. Me calmé y pasé a la tercera toma por coche, o sea, fue el único que pasó a la tercera toma y ya se calmó un poco, ya le hablé a la ayahuasca, le dije así como, ayúdame, solo quiero limpiarme, ¿me entendés? Y ahí vomité negro y toda la voz, todo lo que estaba escuchando se fue. ¿Y a qué le atribuís a esas voces que crees? Solo es Esquizofrenia. muy difícil explicarlo, es muy difícil explicarlo Mira, porque... es que son bastantes cosas, bro. Después imagínate cuando pasa la tercera toma también en mi trip, vi a un viejito, a un viejo que me dio una llave. Y eso me impactó un montón, ¿me entiendes? Porque yo sigo sin saber, o sea, no sé quién ¿Y era la ese viejo. Mi tomaste? chamán después me pudo haber dicho, sí, o sea, mi chamán después me dijo de que pudo haber sido un antepasado.
Y hasta me tripé, imagínate en unos 100 años algún familiar mío se lo hace, ¿entendés? Ese ritual y yo estoy Que ahí tú le puedas sosteniendo dar la eso. llave o algo por el estilo. Pero, o sea, sí fue algo así, fue como, para mí fue bastante purga, ¿me entiendes? No fue tanto lo que vi. Imagínate otras opiniones, otra persona que estaba conmigo sintió que era un colibrí que iba por los planetas agarrando el néctar de los cosmos, ¿me El entiendes? colibrí Hay representa al otra gente. ancestro, ¿no? Sí, el colibrí es algo personal para cada persona. Hay personas que se identifican con él porque es una igual. Hay otra chava que era venezolana y su hermana se estaba muriendo y en el trip este estuvo con su hermana y su mamá en Venezuela, ¿me entiendes? Entonces como que no es un trip para cada uno, simplemente es como que te da lo que tengas que ver, ¿me entiendes? Es una Tampoco es herramienta algo de al una final. sola vez, o sea, yo espero algún día volverlo a hacer, ¿me entiendes? Cuando lo necesites, es un gran trabajo que tienes que hacer, o sea, la ayahuasca como que sí solo es el medio, pero no es el fin, ¿me entiendes? Como que hay gente que se queda trabada en la ayahuasca y puedes alcanzar el mismo conocimiento que te da la ayahuasca sin eso, ¿me entiendes? Pero es una gran herramienta. Vaya, a base de esa experiencia, ¿crees que es una sustancia experimental o recreacional? Ninguna de las dos, creo que es espiritual. No creo que, o sea, no te va a servir si la usas No se solo encaja. por Por tripear, ¿me gusto, por entiendes? No aburrido. es como el DMT, que, o sea, no sé, o sea, es diferente, no te deja ninguna enseñanza, ¿me entiendes? Yo sí creo que las drogas todas tienen que tener o sea, todas las drogas te ayudan, bro, incluso la heroína, si algún día vos tenés que tener algún proyecto, tenés que estar despierto, te das heroína, ¿me entiendes? El problema, yo estoy escribiendo un libro ahorita de filosofía, que es una plática con el diablo, yo catalogo las drogas o las, las las defino como dioses que no reconocen sabios. ¿Por qué? Porque las drogas para mí son dioses. Sin embargo, para, para Porque ver un dios tienes enseñan. que ser sabio, ¿me entendés? Y si no sos sabio, o sea, como que hay mucha gente que se queda y no encuentra el verdadero significado de las drogas, ¿me entendés? Que hacen que las drogas estén sobre ellos y no toman las drogas como un instrumento para hacer tal cosa, ¿me entendés? Vaya, es que eso tiene que ver mucho como con el estado mental, incluso sentimental y espiritual, pero ¿consideras que hay algún secreto para poder estar listo y experimentar el ayahuasca o es demasiado personal? Pues mira, yo creo que no todas las personas lo necesitan, no a todas las personas les va a hacer bien. Yo creo que es personal, o sea, sí lo puedes hacer y te va a hacer bien, ¿me entiendes? Aunque no lo necesites y siempre va a estar el miedo, porque si uno se queda esperando así como, no sé cuándo voy a estar listo, no sé si lo necesito, siempre te va a dar miedo, ¿me entiendes? Nunca lo vas a hacer. Pero creo que te llama el ayahuasca. Sí, creo que requiere un nivel de entendimiento importante, pásele, pásele. Requiere un nivel de entendimiento importante para poder reconocer tanto el por qué lo necesitas como el si lo haces y qué fue lo que puedes interpretar, ¿va? Sí, mira, yo no he escuchado la salvia de Vinorio. No, he escuchado La que es una salvia de sustancia, pero no, La no sé salvia en de qué Linoleum consiste. es otra planta maestra, pero para mí es mucho más fuerte que la ayahuasca. La salvia de Linoleum es como el DMT, pero en versión oscura, ¿me entiendes? Yo es la única droga que le tengo mucho respeto porque es la única que nunca he podido controlar y siempre he tenido como que una experiencia bien cercana a la muerte. Incluso una vez me uní con un mueble y volví una mesa de Yeah, madera uniéndose a y materiales y átomos. sí, me uní a la madera y fui parte de la madera y después me paré y me quería meter como que en la grama porque pensé que había otra dimensión y cuando me tiré me pegué en la cabeza. Pero esta droga, imagínate, es una planta maestra también. Si lo usas bien, dicen de que te puede llevar al principio de la creación, pero es una planta bastante dura, ¿me entendés? Hay un Va, poema que se llama Los ojos de la pastora, te lo voy a leer. Es el poema La Salve. va, sígame contando sobre el poema, pues. Te digo, mira, este poema se escribió hace como 400 años. Esta es una planta de México, pero mira como lo que quiere decir el poema, ¿me entiendes? Lo que siente más o menos la gente que puede pasarlo a palabras. Dice, pues rojo solo es rojo, en tanto que este cuerpo siga siendo humano. Percibo este universo que no solo es materia en su estado puro. El ente que es materia y un plano metafísico me observa mientras cambia, pues todo está cambiando. No tiene una esencia aparte del ser. Su rostro es un mapa de muchas dimensiones, un conjunto de prismas y de líneas en perpetuo movimiento. Ese es el tiempo. El mapa nos muestra el camino a lo que él habla. No puede expresar un mapa de serpientes, un mapa que conduce directo a la locura.
Y es como que la salvia es eso, es como la florifundia, los chamanes que hacen rituales de florifundia, y la florifundia, a muchas personas que vas a conocer te van a decir que como que hay mucha gente que se queda loca, pero es por lo mismo que le dan un uso a la florifundia, la miran y hacen un tema, ¿entendés? En Sí. lugar de venir y, o sea, como que toda droga necesita una preparación y toda droga necesita un respeto, ¿me entiendes? Y es que eso me gusta que podamos sacar esto al tema, porque hablando del DMT, la correlación directa que tiene con lo de la glándula pineal que estábamos hablando antes. La glándula pineal es una glándula que todos tenemos en el centro del cerebro y esta produce una hormona que no sé si es la misma o es similar al DMT, vos me puedes corregir, pero esta se produce más cuando sos niño y cuando estás a punto de morir. Y dicen de Cuando que naces y es cuando te mueres. exacto. Y dicen de que es la que te da la capacidad de soñar y poder imaginar. Entonces, se le atribuye al DMT la capacidad de ver tu vida pasar ante tus ojos antes de morirte. Entonces, si uno se pone a pensar, recibir ayuda del DMT para poder potenciar algo que tu cuerpo ya realiza eventualmente, pues se puede entender completamente que puede ser una herramienta, ¿va? Sí, mira, el DMT tiene unos entes del DMT que a mí siempre me llamó la atención, cómo es que todos, hay bastantes personas que han visto los mismos entes y es como interesante saber por qué, ¿me entiendes? ¿Por Cómo qué se afecta el cerebro, correlaciona? por Ajá. qué es lo que miras, ¿me entiendes? Porque todos ven lo mismo, cómo estamos conectados, ¿me entiendes? Y es que eso Imagínate, no sé qué pensás de qué pasaría si le das DMT a un ciego, ¿me entiendes? incluso podría haber. ¿Crees de que miraría? ¿Crees de que vería? O sea, un ciego no puede ver, no sé. No sé, es extraño. Muchas gracias por la comida. Pero es extraño porque se me olvidó qué te iba a decir vos, la verdad. Me distraje por la comida. Del DMT del ciego. Pues sí. Ah, va, ya me recordé de que al final somos personas completamente individuales que tienen una percepción individual y propia. Sin embargo, hay que aceptar que hasta cierto nivel estás unido con toda la gente y con el mismo propósito de toda la gente. ¿Qué pensás vos de Y eso? mira, yo estoy a favor de todo esto. Estoy a favor de la unificación con el Solo universo aquellas me cuando... voy a despedir. Páseme, Ahí páseme. me despedís, ahí me despedís. Dice Piment que adiós, mucha. Gracias por venir. Con cuidado, me avisan cuando lleguen. Ya es tarde, mucha. Ojalá lleguen a tiempo a su casa. Va, muchas gracias por venir, mucha. Shout out a Mariana y a Laura que estuvieron aquí conmigo en silencio, solo viendo las muladas que hablaba con el Piment. Pero con cuidado, mucha. Adiós. Va, bueno, podemos continuar con la plática. Entonces esperamos que ellas lleguen bien a su casa. Les confirmo cuando lleguen. Pero sí, sigamos con eso de la unión que tienen todos. Pero al mismo tiempo es la forma individual en la que todos viven y perciben, vamos. Ya, pero ya es donde estoy un poco en desacuerdo. O sea, mira, estoy de acuerdo como que hay gente... A mí no me gusta el espiritualismo por lo mismo, como que la gente intenta acoplar las drogas a sus necesidades, ¿me entiendes? Como que intentan decirte que las drogas son buenas para poder alcanzar cierto estado, ¿me entiendes? La unificación con el universo es lo mismo en la meditación que el samsari, es lo que vimos bastantes en el LSD, pero no es, o sea, como que sí creo de que el DMT tiene algo que te unifica, sin embargo creo que es bien importante también de la persona que lo esté consumiendo, ¿me entiendes? Porque las personas que están separadas de la naturaleza o una persona, imagínate una persona que se dé LSD, si viene la persona que se lo da y tiene problemas familiares, que no sabe cómo va a pagar el colegio de su hijo, no sabe la canción que sacó Bad Se Bunny, lo lo que sea, ¿me consume. entendés? A esa persona el LSD lo va a volver loco. Lo mismo pasa con el DMT, ¿me entendés? El hombre que está separado con su naturaleza solo está alimentado por todas sus impresiones conscientes, ¿me entendés? Todo lo que él mira y todo eso va a ser material de segunda. Por lo mismo, la droga nunca le va a dar la verdadera visión que tiene que tomar sobre eso, ¿me entendés? Entonces creo que las enseñanzas del DMT también son bastantes de cómo la persona lo quiera agarrar, porque la DMT te va a hacer alucinar, ¿me entiendes? Vas a ver cosas, pero ¿de qué te sirve si al final no te vas a recordar de nada, ¿me entiendes? Ya de por sí se te olvida. Sí, Es como es que es bien que importante el estado que tienes que tener para poder tomar una droga. Es que siempre, o sea, yo siempre que me doy una droga tengo que tener una pregunta que tiene que contestar tiene que la tener una droga, ¿me entiendes? intención. Sí, una pregunta, o sea, yo la uso como dónde estoy, ¿me entiendes? La uso para recordarme mi pasado, la uso para conectarme, ¿me entiendes? Tengo que responder algo que me va a ayudar a ser mejor, ¿me entiendes? No me sirve de nada. Solo hay que aclarar de que aquí no estamos incentivando a que la gente use drogas, sin embargo,
sabemos de que cada quien tiene su camino y cada quien tiene su forma que uno puede identificar de cómo alcanzar a lo que uno quiere, ¿va? Y es que eso es lo importante porque hablando del DMT y la unión, al igual que el individualismo, es que el DMT también se puede encontrar en un montón de flora e incluso fauna. Entonces no es así como decir que, sí, esto me vincula solo con el ser humano porque es mi misma especie, o sea, relaciona a cada organismo vivo que existe, ¿va? Sí, mira, y exacto, incluso no sé si has escuchado esto de que ya se acaba de comprobar científicamente que todos los árboles están conectados por un hongo que hace simbiosis. Qué Y qué loco. increíble saber de que todo está Que todo conectado, ¿me está entiendes? conectado. Que Es así una como, yo cosa... no sé si ustedes han visto Avatar, la donde hay gente azul, pero o sea, eso es una representación de la vida y la conexión que tienen todos. ¿Vos la has visto? Que tienen así como un árbol de las almas. No, nunca la he visto, pero sí he Va, se escuchado lo ya. recomiendo y voy a poner el link. Son como, se llama Avatar y la cosa es de que tienen un árbol, como decir la ceiba, por ejemplo, es como un árbol maestro, que se encarga de incluir la conexión entre todas las plantas, entre todos los seres humanos y al final todos se tienen que conectar con la naturaleza y es que es el mismo principio, solo representado en una película, pero esa es la conexión que uno tiene que encontrar y entender para saber cómo ser todo, cómo ser completo, ¿no? Cada experiencia va a variar dependiendo o sea, la percepción se basa en los factores que frecuentan tu mente, los sentimientos, el Sí, conocimiento, la o atención. sea, mira cómo ha sido percibido Darwin, ¿no? Todas las personas que han intentado venir y como que tirar algo, como que el hombre siempre está separado, el hombre siempre está pensando de que alcanzó como que la cumbre de toda su moralidad, de todos sus ideales, ¿me entiendes? Siempre pensamos de que Estás en la resucitado, última etapa, vos. ajá, o sea, siempre pensando que estás en la última etapa. Y siempre que alguien se pone como que se propone poner un tema nuevo, tira un conocimiento nuevo, así como hizo Darwin con la evolución y todo eso, lo tachan de loco, ¿me entendés? Y lo mismo ha sido con la abolición de la esclavitud, bro, la trata de personas. ¿Sabes de que Hitler fue la primera persona que legalizó los zoológicos de humanos? Uf. La historia Empezaría de los Hitler. zoológicos de humanos. La historia de Hitler es muy interesante. Hace poco estaba leyendo un libro que te voy a decir cómo se llama. Te lo voy a investigar porque no te quiero dar pajas. Pero se trata de que las metanfetaminas eran utilizadas en la Segunda Guerra Mundial como arma de control mental. O sea, incluso el psiquiatra que trataba a Hitler le administraba dosis de anfetaminas con la intención de mantener Y su les estado mental regulado. metía una cantidad tonta de drogas todos Se los días. Y fue llama como que el gran delirio, Hitler en el gran drogas. delirio. El gran delirio. Por si Claro, lo quieren leer, ahí está el link, por cierto. Se lo va a mandar a usted también. La Segunda Guerra Mundial ayudó bastante a Estados Unidos, pero se llama regalo de Europa, porque sacaron a todos los científicos y todos los científicos buscaron refugio en Estados Unidos. Y fue lo mismo que pasó, mira, las drogas tienen otro papel importante en la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, que fue la perdió Estados Unidos y en todas las Ujú. películas salen como vencedores y lo sacaron así viviendo. Es una gran mentira, Eh, mucha. Imagínate, en esa guerra todos están dando morfina, el LSD, se dan todos los soldados entre las guerras y así. Yo creo que eso tuvo que tener algo que ver, como que los soldados se dieron cuenta que la guerra no era la solución, ¿me entiendes? Y si no estás buscando, es como cuando, me lo decía mi compañero de piso, como cuando hay una guerrilla y hay una guerra interna, ¿me entiendes? Que hay una guerrilla que busca la revolución. Ellos ya andan de ganar porque tienen un fin por el que luchar, ¿me entiendes? Los soldados ahora están protegiendo a alguien que no Defendiendo. saben por qué. Y las drogas cambiaron bastante el curso de la historia. Las drogas han marcado, el opio ha sido la única droga general que ha sido globalizada. Imagínate, la marihuana eh, es bastante famosa en la mayoría del mundo, pero hay lugares donde la marihuana no se puede consumir. Y el opio ha sido la única droga que ha sido global en todo el mundo, que todos los países consumían opio. Sí. Y es algo interesante, es algo importante. Vaya, hablando de LSD, me doy cuenta que tenés un póster de Pink Floyd al fondo. La historia de Pink Floyd está muy relacionada con LSD, hablando de Sid Barrett, por cierto. ¿Esta es esa historia, bro? Sí, sí, pues sí, Barrett era un genio, pero no sé si he escuchado los primeros discos de Pink Floyd que él escribió. A mí la verdad es que no me parece, como que me gusta más el Pink Floyd de después porque no entiendo. De Sid David Barrett Gilmour. ya vivía
en otra Y realidad, ¿me entiendes? Como Charles Manson cuando lo arrestaron y le preguntaron si no le importaba que ya le iban a arrestar toda su vida, dijo que no, porque que su cuerpo iba a ser arrestado, pero que su mente ya se había ido hace mucho tiempo, ¿me entiendes? sí, Pink Floyd tiene una super historia. ¿Tenés álbum favorito de Pink Floyd, vos, por cierto? Tengo un montón de álbumes favoritos, pero tal vez hay uno que se llama Obscured by Clouds, es de mis favoritos. Me A mí me llama un gusta montón también Animals y pues obvio Dark Side of the Moon es clásico. Animals, bro. Dogs es, puf, Dogs. la canción de Va, Dogs es otra va, cosa. pero Pink Floyd tiene una historia bien interesante, mucha, porque Syd Barrett, ¿será que le podrías atribuir el origen de Pink Floyd a Syd Barrett, bro? Mm, Como pilar del Yo creo que origen, Mira, digamos. yo creo que el Pink Floyd famoso ya no tomó en cuenta Syd Barrett. Es como que Eugene Gilmore escribió Shine on You Crazy Diamond o Brain Damage para él, pero como que no fueron famosos gracias a él. Sí, Sin para nada. embargo, él fue el que empezó todo, ¿me entiendes? Va, pero es Él que fue esa es el la genio, historia, ¿me entiendes? mucha, porque así como las drogas son una herramienta, sin embargo, sí hay que saber interpretarlas y utilizarlas. El sentido de la historia de Pink Floyd y de Syd Barrett es que si no estoy mal, si vos tenés otros datos, me los puedes compartir. Pero la idea de esto era que Syd Barrett cuando empezó a ganar tracción Pink Floyd, por así decirlo, él empezó a consumir LSD porque se empezó a juntar con comunidades que creía que el LSD los llevaba a la luz, a la verdad. Y la cosa es de que se volvió habitual el consumo de LSD hasta el punto que él llegó a consumir LSD 7 días seguidos y solo supongo que con ese nivel de consumo tu cerebro se fríe porque el flujo de ideas cambia. Pero con Tanto 7 días no, bro, eso es algo de más tiempo. O sea, sí puedes pasar una semana agitado, lo único es que necesitas subir la dosis, ¿me entendés? Porque si sí, agarras una tolerancia bien rápido. Pero sí sí, puedes. pues cada quien tiene su límite de drugs, va. Pero el sentido es de que solo ya no pudo, ya no aguantó, en sus performances ya no era lo mismo, tocaba una nota y ya no miraba, le daba la espalda al público y todo, la cosa es de que decidieron reemplazarlo. Y luego para el álbum de Wish You Were Here, va, es que se aparece en el estudio como todo un fantasma con las cejas rapadas, con el pelo rapado. Nadie había reconocido quién era y solo llegó a ver cómo era la gente. Él solo ya no está en esta realidad. ¿Quién quita que él sí haya alcanzado la verdad a través de ese método? Tal vez eso era para Pero él, pero día a vos día. qué opinas de eso? O sea, ¿qué opinas de la percepción de las personas? ¿Me entiendes? Como que lo que a mí no me gusta es como venir y juzgar a alguien porque pensar de que su percepción de la realidad está mal, ¿me entiendes? O sea, Es que ¿cómo se eso, puede esperar entender el mundo si lo observas desde tu propia personalidad, ¿me entiendes? O sea, es que eso es, puedes incrementar tu conocimiento viajando, leyendo, conociendo, pero no, eso no te quita ver las cosas como las ve otra gente, ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo estar en el Vaticano de visita que estar en el Vaticano siendo el Papa, ¿me entiendes? Y total. es algo bien importante siempre estar buscando como ir a un lugar y pensar como alguien que vive ahí, ¿me entiendes? Pensar, ponerte en la mentalidad de la gente. Yo no me gusta juzgar como la personalidad o la realidad de alguien porque no soy quien, ¿me entiendes? O sea, no tengo nada Es que... que ese es el punto, es que ese es el punto y creo que la gente que consume por eso tiene tanta templanza en cuanto a la diversidad porque reconoce que nadie es igual porque nadie ha vivido lo mismo. Aunque hayas tenido el mismo patrón de vida, solo si el conocimiento varía o difiere, eso cambia cómo tomas las acciones a través de tus ojos, de tus oídos, de tu tacto. Entonces, ¿quién quita que la solución de alguien sea solo él y no tuya? O sea, a eso voy con lo de Sid Barrett, de que quien quita que él sí encontró la verdad y la luz. Solo ¿Qué opinas del dolor? O sea, ¿crees de que vos venís acá y sos un alma y después venís y vas a reencarnar como siguiendo lo que vos dejaste en esta vida? ¿O crees de que solo nacés siendo alguien más? ala, pues mira, yo soy creyente de la reencarnación, en el sentido de que la vida, pues la vida presente, esta que te da sin mucho 80 años, por ejemplo, puede ser injusta, o sea, hay gente que ya crece en realeza y que se le atribuyen todas las capacidades humanas, físicas y financieras posibles, o sea, lo tienen listo, y hay gente que solo no crece con esas facultades, solo es imposible que sea injusto. Sin embargo,
¿Qué sucede cuando se introduce el concepto de que tenés que pasar por todos los zapatos para poder entenderlo todo? Se elimina la injusticia, o sea, no puede ser que este mundo que se trata de balance se base en la injusticia, o sea, creo Y que de ahí nace, pues de ahí nace el budismo, porque para el budismo todo está el samsara y está el nirvana, donde dice que todo es dolor. El budismo. Entonces, lo que hizo, lo que me estás hablando ahorita es de una reencarnación hinduista, que la reencarnación hinduista pensaba que vos te ibas a morir y ibas a reencarnar en otra figura, como depende de tu vida, ¿me entendés? Entonces, a esto se le llamaba el Atman, que era el alma para el hinduismo. Vino el budismo, vino Gautama Buda después y dijo que el alma no era una continuidad, sino era más como una sucesión, ¿me entendés? Así como el huicho que me está hablando ahorita va a ser el huicho, es un huicho diferente al que era hace 3 meses, ¿me entendés? Y va a ser un huicho diferente al que va a ser en un año. Entonces él cree que el alma es como una pintura, ¿me entendés? Que vos no puedes saber no es dónde empezó a constante, pintar vamos. dónde empezó a pintar el actor, solo miras como que una sucesión, una evolución. Y eso es lo que crea Buda, como Buda crea esa idea de que el alma solo es una evolución, es una evolución constante y no tiene nada que ver como tu vida pasada o eso, solo es como cuestión de ser y estar mejor siempre, ¿me entiendes? Para el budismo antes se creía que para poder reencarnar, para poder ir al nirvana necesitaba 777 reencarnaciones. Y luego está como que cada religión tiene sus propias cosas. Antes se creía también de que el aborto no se consideraba malo porque el feto no tenía alma hasta los 40 días. Después vino el padre Inocencio, el papa Inocencio II, y dijo de que el alma no tenía alma hasta los 3 meses, 4 meses, cuando el feto se empezó a mover, ¿me entiendes? Y o sea, hasta ahí podías abortar un niño. Y eso es lo que te hablo de paradigmas, como que cada quien tiene Sus reglas, esa vamos. concepción en su cabeza de qué es bueno y qué es malo sin saber. O sea, solo no estoy de acuerdo como en todo lo que te meten Es que en que te quieran cabal, establecer tu vida, ¿me entiendes? Como que uno nace con una vida ya hecha, uno nace con, ya te dicen acá tienes que ir, esto es bueno, esto es malo, y eso es lo que a mí no me gusta, ¿me eso entiendes? es A mí me vivir gusta la como vida de otra alguien cosa. más, vamos. Es, o sea, como vivir la vida ya impuesta, no me gusta eso. Y es que es, por ejemplo, es lo que hablábamos en el capítulo pasado de la educación, es como no se puede vivir bajo lo que piensa la demás gente, porque por lo mismo la percepción de que no se ha vivido lo mismo, o sea, ¿quién dice que es bueno y que es malo cuando se trata de creer? Y el creer se basa en las cosas que sabes, ¿va? Mira, y si hablamos de ciencia, ¿crees que la conciencia del observar, mira, no sé si has visto este experimento de la doble rendija, No, contame más. seguro sí. Bueno, de que disparan como que disparan átomos a través de dos rendijas y el átomo llega directo al pizarrón de enfrente y luego como que le quita el sensor y el átomo empieza a cambiar aleatoriamente, empieza a cambiar así la forma en la que llega y se dan cuenta de que solo cuando el sensor está puesto el átomo llega directamente. Entonces me da a pensar así como si es la conciencia del observador la que provoca el colapso de la función de onda, ¿me entiendes? Si la realidad está definida por nuestra conciencia, o sea, como por tu observación, ¿me entiendes? No sé si has visto el experimento, como vino Schrödinger, que fue el que hizo la función de onda. Él vino y logró descubrir como que la, la vida de una onda, hacia dónde iba a ir, ¿me entiendes? Y entonces después él viene y le hace burla a un experimento que hay un gato encerrado. Y entonces cuando la caja está cerrada hay 50% de probabilidades de que esté muerto y 50% que esté vivo, ¿me entendés? Porque no lo estás viendo. Y hasta que lo mires, esa realidad no se va a hacer al 100%. Entonces, ¿crees de que la realidad está basada en tu observación o crees de que siempre es la misma realidad? ¿Crees que cambia para el observador? Cambia para el observador. Lo que pasa es de que la percepción y la realidad son conceptos diferentes. Yo lo percibo en base a lo que sea, mucha. Que la realidad es lo que compartimos y la percepción es la forma en la que recibimos lo que compartimos. Entonces, es tan básico como esa frase de que porque no lo hayas visto no significa que no exista.
O No podemos sea, saber cómo es el mundo, al menos que lo observemos, ¿no? total, y es que eso es, por eso es que hay que crecer el conocimiento y la experiencia, porque tu realidad se hace más grande, ¿o? Ahí tiene más Y variables es que y el cambia. conocimiento expande la realidad El exactamente. conocimiento Y es expande la realidad. lo que a mí me gusta, es lo que me gusta bastante. Imagínate, en 1900 vino Einstein y dijo de que Dios no juega a los dados. Y luego salió la mecánica cuántica y se dieron cuenta que Dios sí juega a los dados, ¿me entiendes? Que una función de onda no iba determinada, no podía determinar por el principio del determinismo de que no podía determinar la velocidad y la posición de un objeto en un momento preciso. No puedes determinar dónde va a estar en cierto momento, ¿me entiendes? Porque no Pero puedes saber la posición y el tiempo al mismo tiempo. Entonces ahí nace la cosa de que, imagínate, el átomo que nos enseñaron en nosotros en colegio está mal visto. Ese átomo que tiene los electrones puro afuera, el de después Jimmy el nuevo Neutron. átomo, ajá, después del nuevo átomo te enseña que todo es probabilidades, ¿me entiendes? Es como que si fuera una flor y solo te enseña las probabilidades de que hay un electrón ahí, y lo mismo pasa con la vida, ¿me entiendes? Ya se dieron cuenta en la física cuántica con lo mismo de la antimateria, que cada partícula tiene su antipartícula, que nada, o sea, que nada tiene sentido, ¿me entendés? Que todo es de probabilidades, que Dios sí juega a los dados. Y ahí es donde me gusta bastante como que la física cuántica vino y puso en contexto a la magia. O sea, yo creo que la magia entró en el juego con la física cuántica y se dieron cuenta de que no estaba mal, ¿me entendés? Va, y te quiero preguntar, casualidad versus causalidad. ¿Cuál crees que guía el desarrollo del mundo, la casualidad o la causalidad? Combinación. Sí, una combinación de las dos creo Es que que eso es el mundo, men, un balance de las dualidades. sí, es lo mismo, la polaridad y las dualidades que habla el hermetismo, pero sí creo que es una combinación de las dos, bro. Creo que nada, no te puede definir a vos en tu vida, ¿me Solo una entendés? A cosa, tu ajá. voluntad será toda la ley, ajá. No Sea sé, mira, no sé el si de has escuchado adversidad. sobre el colisionador de hadrones en Suiza, bro, en Ginebra. Usted cuénteme, yo y los demás queremos saber, los demás y yo queremos saber. Bueno, el colisionador de hadrones es esta se llama el CERN, que es el supercolisionador de hadrones, que están buscando generar antimateria. ¿Sabes cuánto cuesta el gramo de antimateria? ¿En qué consiste la 68 antimateria, billones. bro? No estoy familiarizado con ese concepto. Pues la antimateria son las antipartículas en general. Lo que pasa, porque es tan Como el difícil lado conseguir, opuesto como de que algo original, decís vos. cada partícula tiene su antipartícula. O sea, el electrón es el positrón, creo que se llama, no, no me recuerdo mucho. No, el protón es el positivo, pero la antipartícula, el electrón, es como el positrón, creo. Entonces, lo difícil de crear la antimateria es de que es inestable, porque cuando se topa o sea, una antipartícula con su partícula colisiona, o sea, como que desaparecen, entonces se automutilan, y por eso es tan difícil mantener estable un poco de antimateria. Sin embargo, ahorita están en ese proceso, en este colisionador de hadrones en Suiza. La cosa para hacer tomografías, imagínate, varias cosas de detección de cáncer utilizan antipartículas. O sea, es bien interesante pensar en que pueda haber algún otro universo ahí, ¿me entiendes? Como Mucha. otra cosa aparte de toda la 20 antimateria horas y le todas las podríamos antipartículas. atribuir a las capacidades del universo, la verdad. Solo Sí, es demasiado bueno, grande. según YouTube, mira, ¿sabes cuál es la falta? Porque aún no hemos evolucionado tanto como seres humanos, porque esto lo dice Newton, no soy yo para que no caigan, Newton es la como fuente, que mucha, no pimen. el tamaño el tamaño de la vagina no permite que el cerebro y que la cabeza sea más grande, ¿me entiendes? Entonces, por eso no podemos nacer más inteligentes, por eso no, el ser humano no ha evolucionado en ese aspecto, ¿me entiendes? Por lo mismo de que la vagina no permite mayor crecimiento. Entonces, para Newton lo que viene después es la eugenesia, que es la fabricación de, de personas dentro de botellas o ya vos poder fabricar Porque la a tu, modificación también existe. a tu modificación. Sí, la Elon Musk, modificación Elon Musk está introduciendo Starlink no, Neuralink, que Neuralink. es un aparato que puedes poner en tu cerebro y, o sea, ya modificaciones, es como
cuando le instalas un nuevo software a tu teléfono y te deja instalar cosas nuevas, o sea, puedes reparar tu visión, puedes incluso pasar tu mente a una computadora, es un sentido de trascendencia, vamos. Ese es el siguiente paso de la Sí, evolución entonces, mira, según mi ¿y qué perspectiva. opinas de eso? Yo estoy bastante de acuerdo, porque como que sí tengo bastante miedo de lo que viene con la mecánica cuántica. No creo que vayamos a poder controlar la inteligencia artificial aplicada con mecánica cuántica. Creo Y que creo que tiene es que una tener buena opción como regulaciones. nosotros incorporarnos a la tecnología, ¿me entiendes? Como implementarla en nosotros, que no sea algo aparte nuestro. Yo sí me gusta bastante eso, aunque no me lo pondría, la verdad. Moriría con mis Uf, enfermedades mentales. no sé si me lo incluiría, no sé si me lo instalaría, la verdad. Pero es el siguiente paso, o sea, no se puede negar, la inteligencia artificial es lo siguiente. Si lo biológico no nos deja evolucionar, ya, ya nosotros tomamos en nuestras manos la forma en la que podemos empujar la humanidad, la especie, ¿me entiendes? Pero igual, a ver que hay que seguir avanzando. Pero a ver qué pasa, mucha. Nos quedan un par de añitos. Yo digo que tal vez paso los 27, no estoy tan seguro. Pero a ver a cuánto llegamos, a ver cuánto vemos el avance tecnológico. Actualmente escuché que estás en el proceso de hacer tu libro. Es un libro de filosofía completamente donde trato de hablar de dónde viene la filosofía, ¿me entiendes? Del Intentar paganismo, de buscar todos los el dioses. origen. Sí, o sea, mira, a mí lo que me gusta del satanismo, bro, del diablo, es de que Satanás no pide adoración, exige estudio, ¿me entiendes? Me gusta bastante lo del estudio, me gusta solo conocer. Hablando del satanismo, entonces esa es la religión o doctrina por la que te inclinas. Sí, no podría decirte, o sea, yo estoy buscando mi doctrina, la verdad, o sea, ahorita en mi vida, una de las principales cosas por las que me voy a Colombia es porque creo que quiero llegar al grado 32 en una logia masónica y poder abrir mi propia orden y poder tener mi propia religión. Entonces lo que estoy es en busca de conocimiento, ¿me entiendes? En poder Sí, crear mi perfecto. propia doctrina. No, me llega y creo que uno tiene que crear su propia doctrina, aunque sea para regirse uno mismo. ¿Vos? La multitud o el ejemplo colectivo, pues es un extra, pero la intención es vivir bajo lo que uno crea. Tener gente que te adore. Pues parte de jugar a ser Dios, ¿no? Parte de la experiencia. No, sí, total, pero ha sido un podcast súper largo, lo que significa que ha estado súper interesante. Hoy logramos tocar temas sobre la conciencia, la dualidad, la religión, el ayahuasca, las sustancias, todo lo que, todo lo que afecta a la percepción en realidad. Entonces creo que fue un podcast muy completo. Si tienen alguna duda, nos la pueden dejar en el comentario. Igual Piment ahí va a estar trabajando en su libro, a ver cuándo lo podemos sacar y compartir, porque es importante compartir percepciones para hacer crecer la propia, para hacerla más grande. Entonces te agradezco mucho tu tiempo, bro. Me encanta hablarte porque es entretenido mucho, solo compartir la percepción te hace crecer, ¿va? Entonces, algún mensaje para la juventud, bro, para la audiencia, que compartas en tu mente y que querrás tal vez compartirla o incluso hacer conciencia sobre. Yo quitaría solo aconsejar el paradigma que se tiene de las drogas, porque este podcast fue bastante basado en las drogas y tal vez la gente piensa que es como para incitar a drogarse. Creo que lo que quería dejar claro es de que las drogas no son, o sea, es también para experimentar en la juventud, para experimentar tus malos trips, para experimentar el control sobre tu cabeza, pero hasta cierto punto hay un punto donde te dejan de ayudar, ¿me entiendes? Hay métodos, Y mucho y hay nada, caminos. empezar a que cada quien tiene que tener una meta, ¿me entiendes? Una droga sin meta acá en psicosis siempre. Y pues eso, Sí, total, cada quien mucho. siga que Hay quiera. métodos, hay camino, cada quien su trip, cada quien su burbuja, cada quien su camino, cada quien su paso. Entonces te agradezco, bro, por haber compartido este tiempo conmigo. Estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas, Spotify, Apple Music. Entonces, bueno, onda, si tienen alguna pregunta nos la pueden compartir. Gracias por ver, mucha.